Morrissey en una nueva mañana en Cooperativa, un artista que estuvo también sobre el escenario de la Quinta Vergara, puntualmente en el año 2012. Hablamos ahora de la parrilla del Festival de Viña del 2015. Desde que llegaste, vida, me susurran de Morrissey a Luis Fonsi, que va a ser el encargado de abrir esta edición del Festival de Viña del Mar. Vamos a desmenuzar todos los detalles, quiénes son los que van a subir al escenario de la Quinta Vergara. Está aquí el local de este programa, jugando de local total. Mauricio Jürgensen, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú, Paula? Muy bien, oye, gracias. Solo en Viña. ¿Cómo? Solo en Viña. Esto de Mauricio Fonsi. Mira, agradece que no te pusimos los pajaritos en el aire y todas esas cosas que también han estado demasiado. que también han estado demasiado contraste. Sobre Viña. Decía Mauricio, juega de local, de invitado, bienvenido, de visita. Siempre Claudio. más complejo de visita, pero hay veces en que las visitas golpean también. Es verdad, es cierto. Y sorprenden al local. O sea, claro, si no, pregúntale a algunos equipos que jugaron esta semana la Libertadores, ¿no? Tal cual, exactamente. Claro. Claudio Vergara, periodista de música, subeditor de espectáculo del diario La Tercera. Te decía yo, Claudio, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Mauricio por la invitación. Los invito a desmenuzar esta parrilla. Esta parrilla que es diversa como siempre en Viña, que parte con Luis Fonsi. Como siempre en Viña, ¿no? Claro, exactamente, esto parte el domingo 22. Luis Fonsi es el convocado a abrir los fuegos y probablemente ahí aparece una primera pregunta, Claudio, que tiene que ver con la lógica que uno siempre intuye de un festival de esta envergadura, que es tratar de pensar en un buen nombre, un nombre potente, digamos, para abrir los fuegos. ¿Es Luis Fonsi el nombre adecuado para ese propósito, para esa misión? ¿Llega en un momento particular? ¿Era necesario tener a Luis Fonsi en esta versión 2015 de Viña del Mar? A mí me parece que un buen nombre dentro de la órbita latina, dentro del cancionero latino, me parece un nombre muy rendidor, que responde al baladista clásico, al cancionero latino clásico. Él ha probado además todos sus méritos de popularidad en Chile con un show en octubre el año pasado en el Arena, donde llevó 12.000, 13.000 personas, y me parece que es un buen nombre para abrir, pese a que si uno hace esta odiosa comparación que siempre se realiza con festivales de Viña anteriores, por ejemplo, hubo quizá otros nombres con mayor realce artístico, si se quiere, pensando en Luis Miguel el año 2012, por ejemplo, Ricky Martin el año pasado, Roberto Carlos el propio año 2011, que fue el primer año de Chilevisión. Probablemente, sí, Luis Fonsi está un peldaño un poco más abajo, si uno lo compara con Ricky Martin, con el propio Chayanne, que alguna vez también estuvo hace un par de años. Quizás no tiene el peso, el espesor artístico, la trayectoria, el peso histórico que a lo mejor tuvo Ricky Martin, Luis Miguel, Roberto Carlos, pero me parece que es un nombre que es rendidor. Me parece que por ese lado un nombre rendidor, que tiene muchos éxitos, que tiene canciones que han sonado mucho el último tiempo, y me parece que por ese lado está bien. Simplemente dejémosla con que un número que rinde, que está bien y que probablemente sí, quizás palidece, no solamente con nombres anteriores, sino que también quizás con otros nombres que están en el festival, como el propio Arjona o Romeo Santos también. Pero en tu nota, Claudio, hoy día La Tercera decía, va a ser el que va a tener que decir buenas noches Quinta Vergara, y hay también que ponerlo en el contexto de la noche en la que va a estar, ¿no? Porque claro, a lo mejor palidece en la comparación con otras aperturas de show anteriores, pero va a estar con Reik en ese día y probablemente, ¿no? Va a estar con Yandel. Con Yandel, perdón. Sí, en el contexto de una noche de impresión latina, que también es un rasgo muy bueno, claro, pero mirada en ese contexto, tal cual, puertorriqueño. Calza en ese contexto, las que van a ir probablemente van a ser mayoritariamente mujeres que van a ver a Luis Fonsi y luego a Yandel. Es un tema interesante, tratar de no sé, como determinar cómo es el público de Viña puede ser complejo, porque los públicos de Viña son muchos, es muy distinto, muy diverso, ¿no? Claro. Probablemente la gente que va a ir a ver a Romeo Santos, que fue por lo demás, la gente que compró más tickets más rápido, no es la misma que va a ir a ver un día después a Cat Stevens en el mismo escenario, y esa naturaleza diversa, muy cruzada, muy variopinta, ¿no? Es parte, creo yo, del rasgo más característico de Viña. Pero en el caso particular de Luis Fonsi, nos queda la sensación de que esta es la cuarta visita, ¿no? Uno podría decir, claro, el hombre va a ser solvente, yo también entiendo, me parece que va a ser un show competente, digamos, pero uno le queda la duda si es el nombre que viene con los pergaminos suficientes, recientes, como para tener la misión de abrir, pero probablemente hay otros nombres que se reparten a lo largo de la parrilla de los días de Viña del Mar, que tienen la misión de ser como los grandes, como se dice ahora muy ciúticamente esto del headliner, ¿no? Del cabeza de cartel, con los nombres más relevantes que por lo demás son los que están situados al comienzo de las noches, ¿no? Exactamente, a mí la primera noche suele parecer, o me parece más una noche quizás de precalentamiento, de veamos cómo está esto, de quizás una noche como de suerte de introducción, de prólogo a lo que va a ser Viña, para ya derechamente quizás entrar en terreno con la segunda noche, que es la noche de Arjona, que quizás es uno de los grandes headliners, si se quiere, del quizás ahí va a partir Viña, ¿no? Quizás ahí parte Viña ya como lo que es, con lo que es la euforia, con lo que es la locura, con lo que es ya una figura muy típica de Viña, que es la de, entre comillas, una palabra media que no me gusta mucho, pero la del divo, quizás, que llega, que no quiere meterse mucho con la prensa, que empieza las persecuciones. Luis Fonsi va a ser un tipo mucho más abierto, va a hacer conferencia de prensa, hecho, claro. Exactamente. Y con Arjona creo que empieza ya ese ADN viñamarino que es tan típico de los días festivales, ¿no? Pero eso justo les iba a preguntar, ¿podría haber sido una figura más potente la que abriera
que no está en esta parrilla de Viña, o desde la parrilla de Viña se podría haber sacado este número más power, así comparado con Ricky Martin, con Luis Miguel, para que abriera el festival. Yo no sé qué piensas tú, Claudio, pero a mí me queda la idea que, claro, probablemente hubiera sido sensato pensar que nombres fuertes de esta parrilla son Romeo Santos, Ricardo Arjona, que ellos pudieron haber sido convocados para estar en la noche inaugural. Ahora, también es cierto que siempre es complejo, no siempre coinciden los calendarios y otro tipo de cosas que la gente no tiene por qué informarse, digamos, enterarse, pero a veces tiene que ver también con eso, pero finalmente Viña abre con una tecla que digamos que muy típica de su ADN, que básicamente esta inspiración latina y bailable, y esa noche también está Yandel, que es este hombre que hasta hace muy poco seguía girando con Wisin, a pesar de que el dúo no se ha disuelto, ellos están con una suerte de momento como para cada uno, así lo han planteado, aparentemente el próximo año se vuelven a rearticular. Ellos ya estuvieron en Viña el 2008 y el 2013, pero ahora viene Yandel en plan solista, un hombre que además se llama Yandel Leguilla Malavé Salazar. ¿Qué deberíamos esperar de Yandel? ¿Qué deberíamos esperar de ese nombre? Bueno, ¿no? de hecho, no solamente yo creo que tenemos que esperar mucho ese nombre, sino que también de su apodo, de su apelativo como reggaetonero, que es La Leyenda. Toma. Ni más ni menos, dentro de estos apelativos grandilocuentes que con 37 años, con los que se autoproclaman los reggaetoneros, claro. Se tiene la leyenda, ni más ni menos. Yo creo que de él tendríamos que esperar lo que se espera de un show de reggaetón, que es básicamente el cierre de fiesta, y en particular en Viña, que es cerrar la fiesta, un poco el primer día, con todo lo que significa la tensión del primer día, con todo lo que significa la tensión mediática también del primer día, cerrar con un reggaetonero, que también podemos empezar a discutir si realmente un reggaetonero que está a la altura de lo que es el género, tomando en cuenta que Daddy Yankee, Don Omar son los grandes jerarcas, si se quiere, del género. Me parece que el reggaetón por sí mismo, más allá del Festival de Viña, el último tiempo también, sus exponentes quizás no son los más brillantes comparados con otra época, cuando el género era mucho más de moda y era mucho más popular, si se quiere. Lo que escuchamos de fondo es precisamente Moviendo Caderas, que es una canción que Yandel incluyó en su último disco solista junto a Daddy Yankee, una colaboración. Exactamente, y uno puede apreciar de que el reggaetón, así como género puro, ha ido derivando una cosa más de pop bailable. Esto no es tan cercano al reggaetón que hacían, digamos, ese perreo clásico. Ese perreo que Daddy Yankee, Don Omar. Al perreo original. La segunda mitad de la década del 2000. Ha variado, ha ido mutando. Inclinando a una cosa más bailable, que es como lo que se escucha de fondo, ¿no? Ha ido mutando por una cosa, claro, mucho más bailable, mucho más pop, que tiene que ver mucho más con elementos quizás electrónicos, tiene que ver con digamos, con la transformación y la metamorfosis propia de un género que necesitaba renovación en algún momento. Pero son números que no pueden faltar en un festival como Viña al final del día, ¿no? Popular, está muy bien, exacto, que porque es lo que estás hablando, lo que estás hablando tú, Claudio, finalmente cumple con ese rol de encender los ánimos, de capturar tal vez a un público más joven que no va a ir otra noche y cerrar la fiesta, y sobre todo si es la primera jornada, cumple completamente el objetivo, ¿no? Eso es interesante, Paula, porque en el fondo uno ve la parrilla de Viña 2015, la sensación que a mí me queda, y siento que están como cubiertos varios públicos históricos de Viña, que al público le gusta la balada, cantar español, o que a lo mejor tiene alguna inclinación por algo más cercano a lo que hace Vicentico, o un fenómeno de la música latina como Romeo Santos, o el baladista clásico como en fin Arjona. Quizás lo pertinente es preguntarse, Claudio, qué públicos faltan por ser convocados a Viña del Mar, digamos. Hay géneros que no están presentes. Uno esperaría, qué sé yo, hace tiempo no hubiera una estrella del pop internacional de alto calibre, o quizás un público más adolescente, más ligado a Disney. Yo creo que ese nicho adolescente es bien particular, porque en algún momento Viña, hace un par de años, intentó probar con Jonas Brothers, quizás acercarse a ese público sub-20, a ese público sub-15 que más compra entrada. Que de hecho el que más compra entrada. De hecho, durante el año los públicos o los conciertos que más convocan son básicamente los conciertos para preadolescentes, para niños, para gente que tiene menos de 10 años, partiendo por Violeta, Justin Bieber. O sea, sin ir más lejos, antes, claro, respondían a otro fenómeno, pero estuvo H. Bahía sobre el escenario de Viña del Mar. Y era que apuntaba directa y exclusivamente a ese nicho que, lo decíamos recién, está cubriendo un poco este reggaetón, por más que sea este reggaetón medio pop. Pero este reggaetón está apuntando... pero me parece el público ya más duro de ese nicho, que básicamente el público de menos de 15 años que va con el papá, que va con la familia. Me parece que este año fue un poco... No sé si dejado de lado la palabra, pero claro, no está cubierto. Me parece que podría haber sido un nicho interesante que quizás Viña podría haber abierto a partir del éxito de Jonas Brothers, que fue un número bastante competente. Joy, que en una clave más latina también, como que en el fondo parece convocar a un público distinto que distinto. Me parece que ese público es interesante que pueda estar en un evento tan transversal como Viña. Me parece que de algún modo el único, y también quizás la gran estrella pop de moda, que también una figura bien ausente en Viña históricamente, digamos, por los precios, por lo que significa trasladarse hasta el festival, por lo que significa ser televisado, pero me parece que quizás son los dos nichos que de algún modo están un poco ausentes de la parrilla. Eso, con una primera noche que parte con Luis Fonsi y termina con Yandel, entre medio Dinamita Show
en el Humo. Tal cual. El domingo 22. El segundo día, el lunes 23, parte Arjona, probablemente lo estábamos pensando, ¿no? Va a ser ahí el momento que parte el festival y que se vuelve a vivir esa cosa de fervor bien potente que está asociado quizás a las páginas más memorables del certamen viñamarino, ¿no? Arjona viene en el contexto de un nuevo disco reciente, más bien del año pasado, se llama Viaje, y hay toda una puesta en escena que hace alusión a eso. Hay maletas sobre el escenario, tal cual lo mostró en Chile el año pasado, en el Municipal. ¿Te acuerdas que fue bien controversial lo del polémico? Lo del Municipal y también en el Movistar Arena. ¿Qué esperamos de él? Yo creo que de Arjona esperamos lo clásico de Arjona, digamos, que es rendir 100% con su repertorio más reconocido, que es lo que espera la gente. Uno cuando dice Arjona viene con un nuevo disco, es una cosa bastante relativa, lo que quiere ver su fanaticada y lo que quiere ver el público son los grandes éxitos, y quizás solamente sirve de excusa a un nuevo disco para salir de gira, para seguir alimentando su personaje. Yo creo que lo que esperamos de Arjona es eso, y básicamente a mí me parece que Arjona representa un poco el espíritu y la filosofía de este actual Festival de Viña, de apostar por números que quizás no son tan novedosos como fueron años anteriores, pero son tremendamente populares, tremendamente rentables a la hora de cortar tickets, que es un elemento obviamente súper importante. Me parece que si bien no hay grandes números sorpresivos que uno puede decir como fue hace un par de años Morrissey, o Sting, o Elton John, o 31 minutos, por ejemplo, no hay grandes riesgos este año, se apuesta por cartas seguras. En este caso Arjona es la mayor carta segura, tomando en cuenta que tiene el récord de llenar 6 veces un Movistar Arena, de vender 45.000 entradas el año pasado. Indiscutible su poder de convocatoria. Uno puede decir cualquier cosa de Arjona y resulta majadero los ataques contra Arjona, pero el tipo tiene una popularidad a prueba de bala. Mauricio, te decías, estuvo en Chile y ha venido harto al festival, ha sido estrella cada vez que ha estado en la Quinta Vergara, pero más allá de que él traiga sus grandes éxitos, a Arjona se le ven cosas distintas. Si yo voy este año, por ejemplo, a ver Arjona, no es lo mismo que vi la última vez o lo mismo que vi en el Movistar Arena, por ejemplo, en términos de escenografía, de puesta en escena. ¿Varía algo la entrega que hace Arjona sobre el escenario? Hay variaciones, pero según como yo lo veo respecto a Arjona en sí mismo, más allá de Viña del Mar, porque el fenómeno es el fenómeno y es como incombustible. Claro, y un tipo bien conservador, su música nunca ha variado mucho. De hecho, lo que hablábamos de tener nuevas canciones que suben al repertorio, esto que suena es Apnea, una de las canciones de su último disco que se llama Viaje, viene a ser una canción muy similar en términos sonoros a lo que siempre ha hecho, ¿no? No es un tipo que toma muchos riesgos, no es el tipo de artista latino tampoco que haya ambicionado, qué sé yo, capturar nuevos públicos, grabar un disco en inglés o tratar de ir como Ricky Martin, por ejemplo. Como Ricky Martin, otros que hicieron la lógica del crossover. Él ha sido como muy fiel a este público latino y probablemente creo yo que de vuelta recibe también un fervor que tiene que ver con eso, con la sensación de que este hombre nos pertenece, por así decirlo, ¿no? Nos canta a nosotros, nunca se ha olvidado de esta parte del mundo, acá es rey y acá sigue siendo el rey, siento yo, ¿no? Probablemente no necesita ese tipo de cambio, no necesita apostar, pues no es un artista cambio muy cosmético. Yo he tenido, no sé si la suerte o la desdicha de verlo muchísimas veces, Arjona, eso quedará a criterio de cada cual, digamos. No lo sabe. Pero yo creo que yo lo he visto muchísimas veces por trabajo, básicamente, en sus distintas etapas, en distintas giras que ha venido a Chile, en distintas partes incluso de Latinoamérica, y él va cambiando básicamente la escenografía. Lo que cambia la escenografía es el discurso, es algún tono en las canciones, es un poco como Luis Miguel también, es un baladista conservador, y lo que le valora a su público es eso, es básicamente la tradición, mantenerse fiel a su propio estilo. Igual quizá a diferencia de Luis Miguel, un Matías, él sí logra, qué sé yo, tratar de construir un discurso arriba del escenario, al menos habla un poco más. Y su personaje, digamos. Y su personaje, y sube las chiquillas en algún momento y cantan juntos, qué sé yo, te conozco, y en fin, así como la puesta en escena. Las 4 décadas que y eso va a pasar. Pero además Arjona pone algo que está fuera del escenario, que es que nos da un poco de festival también. La persecución. Exacto, que es como esto del rockstar. El ídolo lejano, sigiloso. Tal cual, que lo vas a buscar y el revuelo que genera. Lo vas a buscar a Torquemada y te lo encontraste en un restaurante en la noche y él se va de Santiago para allá. Como dato, de hecho, él va a llegar en vuelo privado, no llega en un vuelo comercial como quizás gran parte o una parte importante de los artistas, y él no va a dar conferencia de prensa, como si lo van a hacer probablemente un porcentaje mayoritario de los artistas. Probablemente se aloja acá en Santiago y viaja a Viña y luego se va, digamos. Si es que, digamos, porque le va a hacer una cosa bien puntual y el contacto con la prensa es nulo. De hecho, yo tuve la posibilidad, si comento, de entrevistarlo. Pensé que iba a decir la suerte nuevamente. No, la posibilidad, lo voy a dejar la opción nomás, le voy a dejar la posibilidad, de dejar criterio del público, que cada cual decida si es exacto, suerte. Que la gente complete, ¿no? Que la gente complete. De poder entrevistarlo y bueno, y él ahí un poco también vendía esto del personaje que ya no trabaja con los sellos, de hecho ya Arjona no trabaja directamente con multinacionales. Él intenta también un poco transmitir esa parada del ídolo que está también lejano a los cánones más habituales de la industria, pese a que sigue siendo un tipo muy apegado a los moldes tradicionales. Como medio rebelde, medio Che Guevara, ha tenido esa siempre. Dueño de su propio negocio, ahora tiene un sello, vende los tickets en su propia página web. Es un emprendedor.
de la balada. Mundo Arjona se llama su ni más ni menos. Pero ese condimento que le pone Arjona también como superestrella también hace falta. Yo creo que suma, fíjate tú. Pero es lo que por eso nos gusta el festival. Exacto, también, al final por eso, si no tendríamos menos de que hablar. Imagínate tú, ¿no? Sí, claro. Hoy ese día toca Reik, ahí sí va a estar cerrando el día lunes 23. Este es un trío mexicano que ya ha estado en Viña del Mar, estuvo el 2010, de hecho, fue bien, ganando antorcha. Para la lógica de los premios, si uno puede intuir algo a partir de lo que se recibe o no alcanzaron a ganar gaviota, digamos. Entonces, en el fondo es como aparentemente una suerte de techo, ¿no? En términos de éxito. Una vez más, me parece una pregunta similar un poco a lo que te preguntaba de Luis Fonsi. ¿Era el año para tener Reik o es si hubiera estado o no, hubiera dado lo mismo? No sé. Sí, a mí me parece que también Viña se hace de muchos números que pueden parecer, entre comillas, y obviamente con todo el respeto que merecen las respectivas trayectorias, un poco prescindibles, si se quiere. Números quizás secundarios que sirven para alimentar el cartel, para darle continuidad al cartel, que también lo tienen festivales como Lollapalooza, o sea, tienen números que son un poco secundarios, que son prescindibles y que, digámoslo, son números que, si están o no, puede dar quizás un poco lo mismo. En el caso de Reik me parece que un número que va por ese mismo segmento, por ese mismo nivel, que son de algún modo, entre comillas, quizás hermanos menores de otros grandes números que hemos visto pasar por Viña. En Reik puede ser en el caso de Maná, de Sin Bandera, puede ser un número que sigue por esa misma senda, pero quizás nunca explotó como ellos, digamos, nunca explotó como los hermanos mayores, pero me parece que le da continuidad al festival y para un día como el de Arjona, donde Arjona se va a llevar todo lo... Eso te iba a decir, es una noche difícil para Reik, porque pensando en esa lógica del número como para tener un segundo número nomás en una noche, Arjona podría haber estado la noche completa probablemente. Es complicado. Si le dan todo ese tiempo, Reik podría no haber estado, digamos. Yo siento que quizás puede ser más difícil para Noche de Bruja la noche de Romeo Santos, claro. A pesar de que también es la tecla del baile o de la misma tecla tropical de la fiesta. Pero eso que es un número de continuación de fiesta finalmente. Claro, un poco esto que explicamos complejo. De hecho, uno, qué sé yo, mira la parrilla de Viña del Mar hace, qué sé yo, 20 años, 15 años, había 6 números por noche, increíble. 5 números por noche. Uno dice, pero ¿en qué momento? ¿Cómo los metían? Y terminaban a las 2 de la mañana, a las 1:30, no sé. Sí. Bueno, ya vamos a estar hablando de esa noche, pero la noche de Romeo Santos y Noche de Brujas es la única que no tiene humor. No tiene humor entre medio. Yo creo que lo de Romeo Santos va a ser de larga duración. Va a ser apoteósico. Porque entre Ricardo Arjona y Reik va a estar Centella, que puede ser el que la tenga más difícil como le diera ese caballero. Probablemente, claro, y además después del público de Arjona, que es un público difícil, duro, que va a querer ir a ver solamente Arjona, es complejo tanto para el humorista como para Reik. Perfecto. Hoy saltemos al martes 24, ¿te parece? Démosle. Que harta parrilla por revisar. Está Alejandro Fernández esa noche, está Nicole y está Emanuel. Esa noche está más abultada en términos... hay que ver cómo se resuelve en términos horarios también, ¿no? Está el Guaso Filomeno también. Y está el Guaso Filomeno, mira, estamos quizás muy enfocados en el tema de la música, pero efectivamente Viña también, y competencia y todo lo demás. Claro. Alejandro Fernández, esta es la deuda, entre comillas, porque el año pasado la revancha, fue a esquiar, se sacó la mugre, estaba cojito. Tuvo que suspender y ahora está de vuelta. ¿Cómo llega Alejandro Fernández? ¿Qué deberíamos esperar de su Yo creo que deberíamos esperar también lo que es un baladista Alejandro Fernández que tiene mucho que ver con la canción de raíz mexicana. Ya no es un baladista en términos más pop, como puede ser Ricky Martin o Arjona o Luis Miguel, sino que tiene que ver con una canción mucho más tradicional, mucho más de la canción mexicana más profunda, mucho más sufrida, porque él también tiene toda una herencia familiar que tiene que ver con ese tipo de industria y con ese tipo de mercado. Entonces, vocalmente a mí me parece que Alejandro Fernández es un tipo muy, muy competente y que también te genera otro tipo de balada, también otro tipo de público, me parece que un tipo de público quizás más popular que el de Arjona, y el de Arjona quizás un poco más transversal. Me parece que el de Alejandro Fernández puede ser un público más un popular. poco más adulto. Probablemente, sí, probablemente un poco más adulta. Adulta en este caso. Claro. Sí, por ahí. Hay una cosa interesante de Alejandro Fernández, digo, en términos de poder intuir cómo hacer su espectáculo, y seguro que se la ha visto antes, que es como que como buen mexicano separa el show entre la parte del Alejandro Fernández baladista y el Alejandro Fernández mariachi. Entonces sale ataviado como, y hay un segmento ahí de canciones tradicionales que siempre son bienvenidas, y sobre todo en Chile, que Chile tiene una predilección. O sea, recordemos a Juan Gabriel, por ejemplo, que fue un artista mítico del Festival de Viña, muy legendario, muy identificado con Viña, que hizo gran parte de su poderío basado en el repertorio clásico mexicano, el repertorio del año 50, del año 60. O Ana Gabriel, lo más visto. O Ana Gabriel, por ejemplo, que fue lo más visto el año pasado. Yo creo que Alejandro Fernández va por esa misma tecla y explota ese tipo de sensibilidad. A propósito que mencionaban a Ana Gabriel como lo más visto el año pasado, se ha hablado mucho que una mujer fue el pic de sintonía del año pasado, y este año el Festival de Viña se ha discutido harto. Exacto. Tiene solo una presencia femenina que va a estar precisamente esta noche después de Alejandro Fernández, que es Nicole. ¿Es explicable esta presencia mínima de las mujeres sobre la Quinta Vergara, Claudio? Sí, a mí es un tema que sí es anecdótico finalmente, pero es curioso tomando en cuenta que primero el pic de sintonía del año pasado fue precisamente una mujer, Ana Gabriel, que precisamente también una de las justificaciones que da la organización de Viña es que el público que ve la televisión en los días de festival es femenino, por tanto quiere ver hombres como Romeo Santos, Ricardo Arjona, Luis Fonsi probablemente.
Pero una cosa que también es relativa, porque uno piensa, por ejemplo, en artistas como Ana Gabriel, como Laura Pausini, como la propia Francisca Valenzuela, que estuvo hace 2 años. Es público seguido por mujeres, básicamente. Sí, claro, o sea, Francisca Valenzuela, su público es femenino. Entonces esa teoría yo siento que un poco se cae a pedazos. Por tanto, a mí me parece que sí, la escasez femenina no es algo, digamos, que sea una preocupación mayor, pero me parece que tomando en cuenta además que el pop femenino global está dominado por mujeres desde hace al menos unos 5 o 7 años. O sea, partiendo por Beyoncé y por todas las anglo. Claro. Ahora yo creo que hay un punto. A lo mejor ahí también hay otra razón, que son casi todas las figuras del pop femenino anglo. Son estrellas como muy inalcanzables, muy caras, claro. muy complejo de que puedan venir a una gira en Sudamérica, incluir Viña. Y estrellas latinas, si uno piensa solamente, el pensamiento inmediato, el sentido común se remite a Shakira, que por lo que yo entiendo, los últimos años se ha intentado negociar, se ha intentado sondear, pero ella ha estado mucho más preocupada de su vida familiar que de otra cosa. De hecho, fue mamá hace poco. Claro, Mauricio, sí. de su segundo hijo, Mauricio, Nicole llega cumpliendo 25 años de su carrera musical. Avenida nos contó aquí hace poco en Una Nueva Mañana que va a ser parte de eso. De hecho, que le pidió a sus fans que eligieran los temas que van a estar sobre Viña. ¿Cómo llega? Y yo no sé si lo contó, pero ella va por la revancha. Ella tuvo una presentación bien compleja el año 96, por razones que nunca quedaron del todo claras, pero aparentemente su representante de la época, que era la Estela Mora, se termina peleando con el director televisivo del certamen. O por rating también decían que estaba bajando el rating. Cosas, y sintió que la cortaba Odano, en fin, quedó como un capítulo un poco oscuro en su historia, y en ese momento estaba como potenciada por un disco bien importante, que era Esperando Nada. Era su momento consagratorio, así que uno puede intuir que ella va por la revancha. Ella va también en una suerte de representación chilena, Claudio, que en esta versión está encarnada en ella, Nicole, está en Nano Stern y está Noche de Brujas. ¿Te parece que son, qué sé yo, estos nombres representativos de algo especial en Chile? ¿Faltó más presencia chilena? ¿Cómo lo ves tú? A mí me parece que más que faltar presencia chilena en cuanto a cantidad, me parece que hay nombres específicos que a uno no solamente le gustaría que estuvieran en Viña, sino que también uno cree que se merecen estar en Viña. Ana Tijoux. Claro, yo voy a nombrar dos que son Ana Tijoux primero, por calidad, por toda la presencia global que ella tiene en el circuito latino, etcétera. En cuanto a popularidad, los Vázquez. Me parece que los Vázquez también es un nombre que debería haber estado. Pero hay un factor que ellos no han querido estar. Exactamente, hay factores de por medio. Me parece que Ana Tijoux también es una artista compleja también en cuanto a las negociaciones, entonces hay factores más allá de la organización, creo. Emanuel también está esa noche y va a salir bastante tarde por lo que estamos viendo. Eso pudiera ser complicado. Una polémica, yo creo que va a ser. Sí. Pudiera ser complicado para la gente que lo está esperando porque, en fin, en la lógica de cómo armar Viña, aparentemente él queda un poco postergado en términos horarios. Ahora, probablemente el fanático lo va a esperar igual, pero es un retorno importante porque hace 15 años que no venía a tocar. Emanuel tiene 59 años de edad, pero bien sabemos que es un tipo que tiene un repertorio tan potente, sobre todo como el de estas canciones que estamos escuchando, increíble, que en realidad, y además su voz se mantiene relativamente intacta. En fin, ahí creo yo harto atributos interesantes. Viene con disco nuevo. Viene con una canción bien notable, una canción nueva, pero ¿qué sensación te queda? ¿Qué nicho ocupa Emanuel, digamos, en la parrilla? Me parece que probablemente es el gran artista clásico que viene, así como de la institución, además del tipo ligado con Viña. Emanuel, la primera vez que vino a Viña fue el año 83, que era su despegue como baladista latino. Cuando él se hace famoso con un disco lleno de singles, digamos, y me parece que el gran baladista ligado a Viña, la gran figura clásica que un poco involucra a mucha gente transversal de distintos tipos de edad, de distintos tipos de gustos, etcétera, desde las personas como uno que quizás lo seguía a Emanuel en los 80, a principios de los 90 con La Chica de Humo, y uno tiene como esa imagen del Emanuel un poco más pop, quizás no tan romántico, sino que un poquito más salvaje, si se quiere, con un poquito más de ímpetu pop, como también la nueva generación que lo ha empezado a descubrir en los últimos años. Hay muchos grupos chilenos que, ya sea por diversos motivos, han empezado a ver en Emanuel un baladista realmente de fuste. A mí me parece Emanuel un artista notable, que además se supo rodear de muy buenos compositores en su tiempo. Y se logra apreciar el trabajo de Emanuel más allá de esta torpe lógica, creo yo, de la apreciación de los kits, como de la rareza AM, ¿no? Más allá de eso. Que no tontera, encuentro yo. Como en la radio AM. Nos queda muy poco tiempo, Claudio, Mauricio. Pasemos a la otra noche, que es la del miércoles 25, que al menos en la venta de entradas, ya dirán ustedes en términos de los artistas, ha sido la más floja en Viña 2015. Pero parece que aparentemente con la inclusión de Cultura Profética, que probablemente puede ser una sorpresa dentro de la parrilla, este panorama repunta. Miércoles 25, abre Vicentico, toca Aznar, que es miembro del jurado, va a subir a cantar. Se adelantó también que va a haber un homenaje a Gustavo Cerati. Y está Cultura Profética. En breves palabras, ¿cómo ves tú esa noche y particularmente la inclusión de Cultura Profética? No me sorprende que sea la de menos venta entradas, porque finalmente estos números a Viña le cuesta mucho promocionar, tomando en cuenta el perfil popular de Viña. Estos números que quizás tienen un poco más de carácter les cuesta mucho promocionar. Yo lo veo como una noche muy interesante en cuanto, no tanto a lo popular, sino que a la valía artística. Un tipo como Vicentico ha mantenido una carrera muy consistente hasta su último disco del año pasado. Pedro Aznar, que decir, uno puede suponer que es una suerte de
anomalía, se quiere en Viña, un tipo a lo mejor fuera de los estándares viñamarinos del griterío, de la popularidad, del descontrol de la fanática. Es un tipo que quizás va a poner esa cuota de estatura artística, si se quiere. Pero además yo no sé si es factor, pero son dos artistas que vienen pero permanentemente, y cuando digo permanente es muchísimo a Chile, o sea, están muy presentes. Quizá hay alguna explicación de por qué al comienzo de la venta de esa noche no fueron tan expresivas. Probablemente había una sensación de agotamiento del público, pero lo de cultura profética, insisto en la pregunta, aparentemente ahí hay una inclusión que crea un público distinto, ¿no? Yo creo un público distinto, y también es como yo creo que la gran carta de riesgo de Viña, la gran jugada, a apostar por algo como en algún momento lo fue Morrissey, 31 minutos, Jorge González, el decir voy a apostar por un número que no es tan conocido globalmente, popularmente, pero que sí finalmente responde un nicho y una banda tremendamente competente en cuanto a la venta de tickets y a la popularidad. Es el jueves 26 cuando la bachata se toma literalmente, creo yo, la Quinta Vergara, Romeo Santos. A mí me parece que ese va a ser el día más intenso de Viña, esos días donde totalmente va a estar se transforma en un hervidero, la Quinta Vergara, donde la gente se va a intentar colar por cualquier parte. Va a ser un día muy muy intenso por el perfil que representa Romeo Santos, un tipo muy popular que desata mucha fanaticada, digamos, mucho descontrol, mucha histeria, efervescencia, exactamente, y un tipo que todo eso lo plasma en su presentación en vivo, en su performance. Es una suerte de galán pseudo erótico con un tipo con un tipo que claro, intenta vender una imagen también de muy cercano a la gente, que plantea esta suerte de concurso en vivo donde el que canta como él se gana $1000, que sube a chica al escenario a hacer unas performances cercanas, no sé, a show nocturno, digamos, por decirlo de alguna manera. En sus canciones se presenta y dice, hola, soy Romeo. Claro, me parece que te deseo lo mejor porque lo mejor soy yo. Eso dice una letra, claro, el rey, de hecho, el rey. No, sí, increíble Romeo Santos. Yo creo que esa noche va a ser la más emotiva, intensa y más particular de Viña por lejos. La más fervorosa, sin duda. De Romeo Santos. Yo creo que, y bueno, y los resultados ya están a la vista, digamos, que fue la noche que más rápido vendió la entrada, la agotó muy rápido. Contaba yo hace un rato en Una Nueva Mañana en Cooperativa que llega precedido además de un montón, 9 premios, lo nuestro, de la música latina, se atrae galardones, trae éxitos bajo yo creo que Romeo Santos es el último gran fenómeno de la música latina. Probablemente ahí en la lógica de quién es el más grande en esta parte del mundo hay una discusión más larga, Luis Miguel y otros nombres más legendarios, pero el último tipo que ha explotado con fuerza ha sido claramente Romeo Santos. Todo termina el viernes 27 con... Cortito, dime. Noche de Brujas la tiene difícil. Yo creo que quizás no tanto, no sé qué piensas tú, Claudio. Es que la gente se va a quedar con todo el fervor que implica el sex appeal de Romeo Santos, ¿no? Y yo creo que va a quedar con todo ese ánimo de cierre de fiesta. Yo creo que Noche de Brujas le hace bien finalmente. Y la gente va a ver a Romeo Santos, no le preocupa tanto, es un público que finalmente no sé si es tan exigente en términos de quién esté después de Romeo Santos. Finalmente le preocupa disfrutar y ya está. Ya, se cierra el 27 de febrero. Sí, el 27 con Cat Stevens, que es el gran crédito anglo de Viña. Estará Nostern, que también uno podría pensar que hay una suerte de empatía musical, probablemente sincronización sonora entre uno y otro. Y el cierre de Oscar de León con el retorno de la salsa a Viña, un género que está ajeno de la parrilla desde hace bastante tiempo. Clásica. Desde que sigo Celia Cruz, 2000. Por ahí, no recuerdo de la salsa más dura, claro. Un salsero más genuino. Cat Stevens, que es el nombre excluyente al menos en el repertorio anglo. ¿Qué te parece su inclusión, su retorno? O sea, me parece que por trayectoria, el gran número de Viña, por trayectoria en cuanto al peso histórico, no hay otro, digamos, más que Cat Stevens. Me parece que está muy bien, digamos, que su inclusión es una apuesta también, porque es un tipo que, a diferencia de Rod Stewart, de Elton John, por ejemplo, del mismo Morrissey o del propio Sting, tiene una manera de presentarse en vivo que es mucho más templada, mucho más calmada, apelando a la guitarra de palo. En buen chileno puede ser muy fome para verlo o para... Televisivamente yo creo que esa es la gran signo de interrogación, digamos, de Viña. Una gran desventaja que podría tener. Claro, exactamente. Uno como público ve a Cat Stevens y realmente el show que presentó el 2013 increíble, pero no sé si televisivamente la gente puede quedarse una hora y media viendo un tipo que tiene éxitos probados, pero que quizás la dinámica de su show es un poco más calma. Esa es una gran prueba, porque probablemente el público que va a estar en la Quinta va a estar esa noche esperando a Cat Stevens. No lo va a dejar ir tan fácil, no sé si lo va a dejar ir antes de la hora, de hecho. Hay que ver si a lo mejor se incorporan elementos que de puesta de imágenes, de proyecciones. ¿Quién lo hace? De y van ilustrando un poco el repertorio de Cat Stevens. Pero está a la altura Cat Stevens de los créditos anglos de versiones anteriores, por ejemplo. No, absolutamente. Rod Stewart, sí, absolutamente. O sea, Cat Stevens es un tipo además de una popularidad en Chile en los 70 realmente infranqueable. Y Cat Stevens yo creo que está a esa altura de Elton John, de Rod Stewart. Claro, probablemente en lo que hablábamos recién, en el personaje, en la construcción del personaje como show, como espectáculo, o sea, está un peldaño más abajo porque apela a otro tipo de figura que la del cantautor con guitarra. El cantautor, guitarra de palo, y un poco apelar a la música un poco más templada, de otro tinte distinto a alguien como Rod Stewart, que apela más al pop, a la onda disco, a la música bailable, etcétera. Y en ese escenario, Nano Stern, cortito,
que es otra de las cartas de representación al menos chilena. en el papel, Dano Stern viene a ser como el hombre que está ocupando el lugar que en algún momento ocupó Manuel García, Francisco Valenzuela, Jepe, ¿cómo lo ves tú? Exactamente. Yo creo que a mí me parece bien Dano Stern, también viene arrastrado por mucha popularidad, tiene popularidad garantizada. Me parece que el día sí le está jugando en contra, porque un día final a mí me parece que después de Cat Stevens probablemente la gente ya se empieza a olvidar de Viña. Como de Cat Stevens, probablemente Viña ya como que un poco baja el telón, y lo que venga después Dano Stern y Oscar de León parece que puede ser un poco más secundario, y quizá el impacto que en algún momento pudo haber tenido Manuel García o Jepe, quizás Dano Stern le va a costar un poco más, digamos, tomando en cuenta que el último día que la gente después de Cat Stevens ya quizás se va a olvidar del festival, parte el fin de semana, parte marzo, y no sé si... Pero llega a Viña con credenciales, llega a Viña en un buen momento de su carrera, Dano Stern. Yo tengo la sensación que Ya, sí, en el momento, que era hora. en la lista de los probables para estar en Viña 2015 de los chilenos, de esta nueva generación de músicos chilenos, por así decirlo, que explotaron del 2000 en adelante, probablemente era uno de los que estaba en la lista junto a Nati Yu y otro, ¿no? Exactamente, claro, yo creo que es ahora el momento, tomando en cuenta que el año pasado llenó un par de Caupolicán, y que su música se ha hecho, yo creo, mucho más accesible, mucho más masiva, más popular, y de algún modo su perfil ha ido creciendo en el conocimiento de la gente. Claudio Vergara, periodista de música, su editor de espectáculo del diario La Tercera, y nuestro Mauricio Jürgensen hablando, desmenuzando todo el show y la parrilla del Festival de Viña 2015. Espero que sigamos hablando. Totalmente. Vamos a estar hablando, Olvido Domingo, tú y yo. Muchas gracias por venir a los dos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Paula.